Muy buenas tardes de nuevo a todas y todos en este webinar sobre migración, trabajo y cuidado en América Latina. Le doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan esta noche, en especial pues toda nuestra audiencia, a los y las estudiantes de los 8 programas de posgrado en el CIDER, de otras universidades, alguna audiencia de Chile, de México y de algún otro lugar de América Latina. Les doy la bienvenida. Este webinar sobre migración, trabajo y cuidado en América Latina, pues recoge una importante producción académica en América Latina y tenemos 3 invitadas especiales, 4, perdón, invitadas especiales. Voy a comenzar por la presentación de las profesoras de Chile que nos acompañan el día de hoy. Tenemos a la profesora Sandra Leiva, es investigadora de la Universidad Santo Tomás en Santiago de Chile, del Instituto de Investigación Cielo. Ella es doctora en Sociología de la Georg August University of Göttingen de Alemania, con postítulo en Género y Políticas Públicas de la Universidad de Chile y socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente está, como decía, en el Centro Cielo de la Universidad Santo Tomás, en Santiago de Chile. Igualmente la acompaña su colega y amiga, la profesora Andrea Comelí, que es profesora de la Universidad de Tarapacá de Arica, en la Facultad de Ciencias Sociales. Es trabajadora social y licenciada en Trabajo Social de la Universidad Católica de Chile, magíster en Educación Superior, en Intervención Social de la Universidad Internacional de Rioja, y actualmente pues está terminando su doctorado justamente con los temas que vamos a comentar en este webinar. Quiero presentar también a la profesora Mónica Patricia Toledo González. Ella es doctora de Antropología Social del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de la Ciudad de México. Es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Bueno, todas ellas tienen publicaciones en los temas de trabajo, de migración, de trabajos de cuidado, y va a ser muy interesante y muy atractivo este webinar. Finalmente, quiero presentar a la profesora Carolina Moreno Velázquez. Ella es colega de aquí de la Universidad de los Andes, profesora de la Facultad de Derecho, tiene doctorado aquí mismo en la universidad, magíster en Derecho Público de la Universidad de Pompeu Fabra y especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes. Ha venido liderando distintos procesos e investigaciones en el tema de migraciones, es cofundadora de la Clínica Jurídica para Migrantes y el Centro de Estudios en Migración, y coordina el grupo de investigación en Derecho, Migración y Acción Social de la misma facultad. Bueno, bienvenidas a todas. Vamos a hacer entonces este webinar en 3 rondas para hacerlo un poquito más dinámico, con distintas preguntas que son guías, pero pues la idea es que podamos hablar de los puntos que ustedes consideren principales. Y vamos a comenzar con una primera ronda dándole la palabra a Sandra y a Andrea, donde pudieran presentar las principales características y problemas de los flujos migratorios que se presentan en el caso de Chile, y pues también que nos comenten un poco de esos elementos más centrales que ustedes han hallado en las distintas investigaciones que por lo menos en la última década han venido adelantando con migrantes en Chile. Entonces tenemos 8 minuticos
dado que tenemos la presencia de dos investigadoras, les podría ser un poquito más, pero la idea es que seamos ágiles en este proceso. Entonces, le cedo la palabra a la profesora Sandra Leiva. Tiene la palabra, Sandra. Sí, muchas gracias, Javier, por la invitación y muy agradecida y contenta de estar aquí en el CIDR con todas y todos ustedes. Bien, la migración en Chile en los últimos años ha sido de un aumento exponencial y debemos entenderla también en un contexto de pandemia, en un contexto de la diáspora venezolana, que implicó que las cifras se dispararan. En el caso de Chile, y seguramente en otros países latinoamericanos está sucediendo igual. Eso, la migración venezolana ha jugado un peso gravitante en nuestro país. Y a eso debemos sumarle también una actualización de la legislación migratoria que teníamos en Chile. Había una ley de migraciones que era bastante anacrónica, era del año 1975, en tiempo de dictadura. Y ahí el migrante era visto como una amenaza. En ese tiempo recordemos que estaban los dos bloques, estaba la Guerra Fría, y en ese contexto de dos bloques, Chile estaba como uno de los primeros países en América Latina de corte neoliberal, defendiendo celosamente su postura de derecha ante una amenaza comunista. Entonces ahí era visto el extranjero como una amenaza, plasmándose en esa ley la doctrina de seguridad nacional. Estuvo años discutiéndose en el Congreso la nueva ley y hace relativamente poco tenemos esa nueva ley. Esa ley existe desde el 2021, abril de 2021, sin embargo, no cumplió tanto las expectativas que se tenían de ella, porque recrudeció las condiciones para la migración. Tenemos que pensar que la sociedad chilena es altamente conservadora y también debemos reconocer que existe mucho racismo, mucho clasismo. Entonces el migrante latinoamericano es visto muchas veces como no deseado. Entonces en ese contexto sufre de discriminaciones y de desigualdades que se superponen y se intersectan. Entonces eso hace que se configure una amalgama que no es favorable, lamentablemente, a la migración, al aumento de la migración y a esta diáspora venezolana que hubo. Quisiera mostrar algunas cifras. ¿Podré compartir? Voy a intentar compartir pantalla. Sí, aquí profesor. me aparece como habilitado. Ya, ¿se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Señor. Perfecto. Ahí tenemos nosotros una gráfica de las últimas décadas del aumento de la migración en Chile. Lo primero que tenemos es del censo del año 1982. Saltamos al año 1992 y así vamos sumando hasta llegar al 2021. Si nos fijamos en la gráfica, apreciamos un aumento exponencial, lográndose una estabilización, entre comillas, del 2019 en adelante. Los 3 años 2019, 2020, 2021. Sin embargo, esta estabilización no sabemos a ciencia cierta qué tan certera es, porque en los últimos años de la pandemia 2020-2021 ingresaron por el norte de Chile
por una región que se llama Colchane, muchos migrantes de manera irregular, muchísimos. Y debemos resaltar que Chile posee en el norte unas fronteras bastante porosas. Son condiciones climáticas bastante complejas. Está el cruce a 4.000 metros de altura. Se trata de un desierto que limita con Bolivia en esta parte de ingreso, y las condiciones climáticas son bastante extremas. En el verano puede hacer más de 30 grados, 35 grados, y en las noches baja a 0 grados y menos. No están suficientemente controladas, entonces el paso fronterizo habilitado es muy restringido frente a kilómetros en que no hay un control fronterizo. Y fue justamente esto lo que pasó, e ingresó una gran cantidad de migrantes, específicamente venezolanos. Esto se notaba bastante en el norte de Chile en el año 2020. Recordemos que ese año fue de pandemia, todavía tenemos pandemia, pero ese año para nuestras latitudes fue de mucho aislamiento, y entonces, y no solamente aislamiento en las casas, sino que realmente había muy poca cantidad de personas circulando en las calles, y uno veía cómo llegaba la migración, y cada vez más y más personas se apostaban en las plazas públicas, en las playas, y esto causaba realmente una gran cantidad de inconvenientes, sobre todo porque Chile no se hacía cargo de este fenómeno migratorio. Quisiera dar algunos datos también de cómo es la composición a diciembre del 2021, cantidad de migrantes que están en Chile. La cifra es de 1.482, eso corresponde al 7,5% de la población. La mayor cantidad de personas son venezolanas, 30%, seguido de Perú, 16%, de haitianos, 12%, Colombia, 11%, Bolivia, 8,9%, Argentina, 5,2%. Y estos datos de los últimos 3 años han cambiado la fisonomía migratoria chilena. Antes siempre se tenía una migración fundamentalmente fronteriza, peruana, boliviana, argentina. Sin embargo, desde hace más o menos 3 años atrás empezó a haber una gran cantidad de migración venezolana, colombiana, haitiana. Esto trae aparejados, voy a dejar de compartir. Dejar de compartir la pantalla. ¿Dónde la dejo de compartir? Si me pueden ayudar, ¿dónde se deja de compartir la pantalla? En la parte de arriba. Sí, El cursor, sube por favor tu cursor a la parte superior. Y ahí te debe aparecer. Dejar de compartir. No me aparece cómo dejo de compartir. ¿Alguien que me puede ayudar a dejar de compartir la pantalla? Stop share, acá. Profe, por favor, mueve tu cursor a la parte superior. Ya. Ahí resultó, sí. Ya, sí. Entonces, luego de haber mostrado estas cifras, quisiera referirme a algunas situaciones que son bastante críticas, ¿ya? En este contexto de migración, por un lado,
desatada de ingreso y de ingreso de personas. Tenemos mucho racismo, principalmente en la zona del norte de Chile, manifestaciones contra la migración, cambio en esta ley migratoria y un cambio que tiene condiciones de recrudecimiento para la estadía de los migrantes. Antes, hasta hace muy poco tiempo atrás, los migrantes que ingresaban podían postular a ciertas categorías migratorias que se cambiaban acá en Chile para realizar un trabajo. Para realizar un trabajo postulaban ya sea una visa sujeta a contrato, visa temporaria por motivos laborales. Todo eso fue cambiando. Hoy en día no es posible, y si hoy en día las personas migrantes desean trabajar, deben solicitar ello en los consulados de los países de origen, y no pueden ingresar a Chile pensando que acá van a poder realizar un trabajo. Solamente sucede en casos muy calificados, y eso es algo que está más o menos desde febrero de este año, pero que recién vamos a comenzar a ver los efectos. ¿Y qué es lo que tenemos al día de hoy? Al día de hoy tenemos mucha población irregular que ha entrado por pasos inhabilitados, y en un principio ellos se autodenunciaban, porque se les dio el consejo de autodenunciarse para llevar un control y para el día de mañana, tal vez con abogados, realizar alguna regularización migratoria, que caso a caso podría ser. Sin embargo, no se sabe ciertamente cómo se va a ir resolviendo esa situación de tanta migración irregular que tenemos el día de hoy, y no sabemos si esos registros que existen, que maneja la Policía de Investigaciones, van a ser utilizados en contra de la población migrante irregular, y el día de mañana proceder a expulsiones. Sandra, ¿Sí? se nos acabó el tiempo para esta primera ronda, pero si quieres cerrar la idea. Sí, si quiero cerrar la idea, quiero manifestar que estas condiciones tan extremas, ¿no?, de poca permisividad a la migración, traen aparejados problemas muy, muy graves, como un tráfico de personas y una trata de personas. Eso, tengo noticias con colegas míos en el norte de Chile que eso ha aumentado. Lamentablemente no se tienen cifras, ¿no?, porque son situaciones altamente ilegales, pero de oídas con colegas que investigan estos fenómenos, hemos sabido que ha aumentado la trata y el tráfico de migrantes. Y además, refugio también es algo que debería ir mejorándose en nuestro país. Eso son temas muy candentes y tenemos graves problemas en Chile con esos temas hoy día relacionados con la migración. Muchas gracias, Sandra. Qué interesante. Vamos tomando estos contextos, estos panoramas de cada uno de los países, que vamos a ver los elementos comunes, las continuidades, los cambios, etcétera. Muy bien, muchas gracias. Le doy, Mónica, ¿ya puedes? Sí. Listo, entonces te doy la palabra, Mónica. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todas las personas que están conectadas, y muchas gracias por la invitación. Y bueno, agradeceré si me dice por el tiempo, si me voy pasando. Pero bueno, quiero compartir en esta primera ronda pues la situación actual de manera muy somera por el tiempo de lo que está ocurriendo en México. Yo me ubico en el centro del país, y eso también configura la forma en la que estoy viendo pues los flujos migratorios, pero es muy importante destacar lo que ha ocurrido en los últimos años, en esta década, en este nuevo siglo, este proceso que se está viviendo y que tiene que ver con la alta complejidad migratoria que se está experimentando en mi país. Y eso tiene que ver con la heterogeneidad de los flujos que han estado siendo más visibilizados, pero que también han sido, que han ocurrido en condiciones de mayor violencia,
en condiciones de mayor precariedad de los flujos. Y bueno, creo que hay muchísimos elementos que podríamos abordar, pero en primera instancia, pues parte de esta situación tiene que ver con el endurecimiento de las políticas migratorias que existen en el sistema migratorio mesoamericano, dice Jorge Durán, pero en este espacio geográfico, político y social que incluye Centroamérica, México y Estados Unidos, ¿no? Al tener Estados Unidos una posición hegemónica, va dictando las políticas migratorias y el endurecimiento de las políticas ha sido una constante y que por supuesto en nuestro país tiene efectos. A partir pues de este endurecimiento podemos ver el surgimiento de las caravanas de la población con origen básicamente centroamericano, en particular hondureño, que llega a nuestro país en el 2018 y que sigue hasta el 2019 y que la respuesta, además de este endurecimiento que ya se venía dando, la respuesta es mayor control, ¿no? Se ha pasado de lo que se llamaba como el país de la frontera vertical, ¿no? Al país tapón. Esto tiene que ver con que se ha transitado de una externalización de las fronteras de Estados Unidos hacia un país que busca contener de manera ya muy directa, muy visible y muy violenta también, que busca contener todos los flujos que llegan a nuestro país, sobre todo en condiciones de irregularidad. Eso vamos a ver en los últimos años y quizá desde como efecto no deseado de las caravanas, la militarización de las fronteras, ¿no? Que es algo que está en aumento y que cada vez es más visible, y no solo se han montado muchos operativos, no solo en la parte sur del país, como antes se hacía, sino en todo el país, incluso en el centro. También, pues, la gestión de la pandemia generó diversos elementos que han servido como controladores y como que han tenido un efecto de, pues, de aglutinar a la población migrante, sobre todo de origen centroamericano, pero que no solo se reduce a esta población. Y vamos a ver cómo el título 42, que determina, es una de las medidas que establece Estados Unidos para enfrentar la pandemia, lo que hace es que devuelve, como dicen aquí en caliente, a los migrantes en condición de irregularidad que llegan al norte y buscan entrar vía terrestre, de inmediato son devueltos a su país de origen o bien a México. Entonces, eso ha generado una serie de campamentos improvisados, de zonas improvisadas donde están en esta espera prolongada, ¿no? En esta inmovilidad en la movilidad de diversos grupos de población que no solo, como les decía, no solo es de origen centroamericano, sigue siendo prioritariamente de origen centroamericano, pero se le han sumado también del Caribe, ¿no? En particular de Cuba, Haití, de Sudamérica, lo que comentaban las compañeras sobre la diáspora venezolana, le estamos observando los flujos que están buscando subir al norte, pero que no lo logran, y que eso ha generado problemas tanto en la atención como en la posible integración de esta población en nuestro país. Pero además hay un dato importante, y es que en los últimos años ha habido un incremento casi, aquí tenía el dato de 10,000% del 2013 para el 2021, casi el 10,000% de aumento en solicitudes de asilo y refugio en México, siendo los países que más solicitan Haití, Honduras, Cuba, Venezuela y El Salvador. Del 2021 al 2022 hubo un 220% de aumento. Sin embargo, no hay políticas que puedan atender esta situación, no hay incluso un compromiso del Estado mexicano para garantizar
los derechos humanos de esta población, y lo que vemos también es la participación creciente de la sociedad civil, sea religiosa, sea laica, en las instituciones de soporte humanitario, ¿no? A lo largo de todo el país han aumentado de manera importante albergues, campamentos que son atendidos por personal voluntario, ya sea religioso, ya sea laico, pero que en ellos están, pues está recayendo toda esta complejidad y todo este peso humanitario para la atención de la población en condiciones, sobre todo de irregularidad migratoria. Es un poco para delinear en dónde estamos ahora en México. Ha sido sumamente compleja la situación que estamos experimentando en estos momentos. Muchas gracias, Mónica. Muy interesante lo que sucede en el norte. Le cedo la palabra a Carolina para que nos presente el contexto en Colombia. Bueno, muchas gracias, Javier. Un gusto para estar aquí con las colegas y con todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Bueno, ya de lo que las escuché, pues tenemos muchos patrones comunes. Sin duda, la migración o la diáspora venezolana es un eje que nos une desde el norte del continente hasta el profundo sur, y porque es una migración que transita por toda la región, pero no solo esta, sino otros flujos que ya voy a mencionar. Entonces, de Colombia quisiera destacar al menos 3 cuestiones que muestran la heterogeneidad, utilizando la palabra que decía Mónica, de los flujos migratorios. Primero, Colombia es un país que históricamente ha arrastrado unas cifras realmente vergonzosas de desplazamiento interno, ¿ok? Y con esto, ¿por qué lo estoy trayendo a colación? Porque me gusta poner sobre la mesa la cuestión de la migración, no como una migración únicamente transfronteriza o que cruza fronteras domésticas entre países, sino también la migración forzada que ocurre al interior de los países, entre otras razones porque en muchas ocasiones las personas que migran a otro país y que logran cruzar una frontera internacional, cuando llegan a ese país sufren o pueden sufrir situaciones de desplazamiento interno. Y Colombia es un escenario de eso. Entonces, además de nuestras cifras y de nuestro protagonismo, en el peor sentido de la palabra, el desplazamiento interno, pues a partir del 2014 más o menos, empieza a haber una migración prominente, destacada y en ascenso cada año de migración venezolana. Pero eso, digamos que es la más visible, pero esa no es la única migración que ocurre en Colombia. Ya también las colegas lo mencionaban, la que se llama esta migración extracontinental y caribeña, que es la migración que cruza por el tapón del Darién en la frontera de Colombia con Panamá, una de las rutas migratorias más riesgosas, y que son las personas que intentan subir por Centroamérica para llegar, pasar pues por supuesto por México y llegar a los Estados Unidos. En esta ruta participan tradicionalmente, se dice caribeña porque está protagonizada por personas haitianas y cubanas, como ya lo mencionó Mónica, y personas que provienen de países del Asia y del África, que hacen toda esta ruta migratoria buscando llegar a los Estados Unidos. Este año, por primera vez, la población venezolana superó a la población haitiana cruzando por el tapón del Darién, lo cual nos muestra estas reconfiguraciones y transformaciones de los flujos migratorios, y que nos muestra que la migración venezolana solamente está quedándose en Sudamérica, por supuesto, que es Colombia el país que más población venezolana absorbe, sino que está buscando estas rutas alternativas para llegar a los Estados Unidos, y nos explica por qué también la respuesta de los Estados Unidos buscando contener la migración venezolana con su última decisión, que más o menos le está generando un cerco a la migración venezolana. Entonces, desplazamiento interno, migración extracontinental y caribeña, y por supuesto la diáspora venezolana. Quería compartirles rápidamente para tener una fotografía y vean ustedes de qué se trata esto en números. Se estima en el mundo hay 7.100.000 personas venezolanas en el mundo. De esos 7 millones se estima que unos 5.900.000 están en la región latinoamericana y el Caribe, y de esos casi 2,5 millones están en Colombia. Sin duda, Colombia es el país que más migración venezolana absorbe, y lo ha hecho indiscutiblemente en una ventana de tiempo tremendamente rápida. Y se los muestro acá. Este es el último informe de Migración Colombia a corte de febrero de este año. Miren cómo pasamos de 2014 a tener 23.000 personas venezolanas en Colombia a pasar en el 2022 a casi 2,5 millones. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay un cambio profundo y muy drástico entre el 2017 y el 2018. Ya empezamos a hablar de millones y pues por supuesto un incremento, incluso a pesar de la pandemia,
fronteras supuestamente cerradas, pero eso muestra que cerrar físicamente una frontera no impide el tránsito de las personas, especialmente cuando las personas están viviendo una situación de vulnerabilidad extrema que se debe en Venezuela, digamos, a esta crisis humanitaria compleja que vive Venezuela, donde hay desabastecimiento, no hay acceso a salud, no hay acceso básicamente a ningún servicio, que obliga a la gente a tener que migrar incluso en condiciones tremendamente adversas, por trochas, por pasos irregulares, enfrentando grupos armados, enfrentando trata de personas, es decir, cualquier cantidad de peligros, pero casi que esa es la última o la única alternativa. Teniendo, digamos, sobre la mesa estos datos como para tener la fotografía, pues sin duda la migración venezolana no es la única, pero por sus datos cuantitativos pues es la más relevante. ¿Y eso qué ha significado? Que Colombia ha manejado dos respuestas completamente diferentes a la migración. A la venezolana ha respondido con distintas medidas, especialmente regulatorias, que le han valido a Colombia un reconocimiento regional y global como el país de puertas abiertas. Mientras otros países de la región, inclusive de las colegas que estamos sentadas acá, endurecieron, como lo estaba explicando Sandra, las condiciones para ingresar a esos países, Chile, Perú y Ecuador implementaron las llamadas visas humanitarias o democráticas, que de democráticas ni humanitarias tenían nada y que no eran otra cosa que un endurecimiento de las condiciones para ingresar, y creo que Sandra lo ilustró tremendamente bien. Pues Colombia establecía mecanismos de regularización migratoria. Entonces Colombia era ese país de las puertas abiertas. Pero aquí, como siempre, pues nuestro deber en la academia es levantar la mano y la voz cuando las cosas están raras, y es que tenemos respuestas para la población venezolana, sin duda, hemos hecho cosas por la población venezolana, indiscutiblemente, que además hay que valorar, sobre todo cuando otros países de la región lo que han hecho es cerrar sus fronteras y endurecer sus condiciones. Sin embargo, la respuesta a la migración no es solamente la respuesta a la migración venezolana, o dicho de otra manera, tener soluciones para la migración venezolana no es un país que tiene respuesta a la migración. Y entonces nosotros en Colombia lo que tenemos es medidas para la población venezolana, pero no tenemos absolutamente nada para la población, por ejemplo, que cruza por el tapón del Darién. Es una población invisible, es una población que cruza en condiciones de extrema vulnerabilidad, niños no acompañados, madres embarazadas, niños que nacen en estas rutas migratorias que no son de días, sino que incluso son de años. Mucha de la población que está hoy cruzando, haitiana que está cruzando por el tapón del Darién, es población que estuvo hace varios años en Chile cuando las condiciones les permitieron llegar a Chile. Entonces, cuando un país transforma sus medidas y las endurece, eso lo que hace es empujar la migración hacia otros territorios y reconfigurar las rutas. Entonces, sin duda, y con esto pues ya voy cerrando, lo que quisiera concluir es que las características de la migración es una migración, especialmente hablando de la venezolana, que creció cuantitativamente de manera muy vertiginosa. Incluso el Estado colombiano decía, es que no estábamos preparados para este fenómeno, y tocó sobre la marcha empezar a tomar medidas, muchas de ellas de emergencia, de corto plazo, pero con tal de responder pues sin duda a esta presión de la migración. No lo mostré, pero en este momento la población femenina o de mujeres supera la población de hombres, y esto lo que quiere decir que es que son mujeres que están liderando estas rutas o estos trayectos migratorios, y también por eso hablamos de la feminización de la migración, para irlo poniendo sobre la mesa en el contexto colombiano. Y en nuestro trabajo, que es la creación del Centro de Estudios de Migración y la Clínica Jurídica para Migrantes desde el 2019, que empezó formalmente nuestro trabajo, es un abordaje desde el derecho, desde el litigio de casos, de la identificación de los vacíos que el marco normativo genera y cómo eso puede exacerbar o complejizar la situación de vulnerabilidad de las personas. Sin duda creemos que el derecho es una herramienta importante, que es una herramienta útil. El derecho hay que negociar con él siempre porque está en todas partes, ¿no? Como el aire, pero crea desigualdades, es injusto, profundiza vulnerabilidades, y pues desde estos espacios de trabajo lo que hemos hecho es usar el derecho como un instrumento de cambio social en una situación tan compleja como la migración y estos flujos tan heterogéneos, cambiantes, que pues yo creo exigen una respuesta, un abordaje, una aproximación ya regional, no simplemente de los países en el corto plazo, cada uno por su lado trabajando. Lo dejaría ahí, Javier, como para... Muchas gracias, Carolina. Bueno, ya tenemos tres panoramas muy interesantes, muy complejos y por supuesto muy resumidos ante las realidades que están sucediendo en América Latina.
Entonces voy a comenzar en la segunda pregunta, en la segunda ronda, que va a ser un poco más corta, de máximo 6 minutos por cada caso, que nos pudieran contar ya cuáles han sido desde la academia los enfoques, las maneras como se han analizado estos fenómenos migratorios y cómo los han vinculado con el tema que también nos une ahí, es el trabajo y el cuidado, ¿no? Entonces, hablemos de esos principales abordajes conceptuales, análisis y los resultados que ya las agendas de investigación de cada una de ustedes ha podido avanzar. Entonces, le voy a dar primero la palabra a Andrea, que no ha hablado en este momento y que está en el norte de Chile. Dale, Andrea. Bien, bueno, muchas gracias a CIDER y al doctor Pineda por la invitación. Acá voy a contarles un poquito cómo nosotros hemos abordado desde las perspectivas, digamos, teóricas este tema. Nosotros partimos desde el cuidado y la migración, enlazando esos dos ámbitos, porque, como decía Sandra, nosotros somos una región fronteriza acá en Iquique, con un hábitus migratorio bastante arraigado desde Bolivia y desde Perú, con todos estos cambios que después contó Sandra, ¿no? Entonces, partimos trabajando desde el tema del cuidado, fijándonos en la migración de las mujeres que vienen desde Bolivia a realizar trabajo doméstico de cuidado remunerado en Chile. Y desde ese punto de vista, nos enfocamos básicamente en toda la perspectiva, digamos, teórica que avala el tema del cuidado como el centro de reproducción de la vida, ¿cierto? Trabajamos mucho con la perspectiva de la organización social del cuidado y mirando esta migración en particular, que nosotros la denominamos migración circular, que ha sido estudiada en otras latitudes por Tarrius, Marzu, Marchetti, Triandafilidou, y acá en Chile, y en Latinoamérica por Hinojosa, por Pérez, Cortés, por Tapia Parella, y en definitiva nosotros nos hemos enfocado y hemos desarrollado bastante investigación con Sandra en este ámbito. Bueno, nosotros entendemos esta migración o nos explica, digamos, esta mirada como una migración de idas y venidas, donde no hay un proyecto migratorio desde origen a destino para permanecer un tiempo, sino que son reiteradas idas y venidas por la frontera, donde empiezan a aparecer múltiples situaciones de vulneración y de desigualdad, que tienen que ver netamente con llegar a trabajar, muchas veces con un permiso de trabajo que nuestra legislación lo hace bastante, digamos, oneroso, es casi un sueldo de una mujer, a pesar de que tenemos condiciones a través del marco del Mercosur que facilitan el ingreso, pero no permiten trabajar. Entonces hemos tenido desde allí bastante profundización en torno a este diamante del cuidado y nos hemos dado cuenta de que el marco legal migratorio o los arreglos que hace el Estado respecto a la participación, digamos, que tiene que tener en este ámbito son bastante débiles, y eso se junta con nuestra arcaica ley de migración que teníamos hasta el momento y que hoy día se ha cambiado, pero sigue teniendo, por lo menos hasta hace poco tiempo, un enfoque mucho más nacionalista. Que hemos visto nosotros que es una migración bastante feminizada, con unas trayectorias laborales muy fragmentadas, en condiciones bastante vulnerables, porque las mujeres, digamos, trabajan sin tener este permiso y hacen este desplazamiento por la frontera para cumplir con la regulación de poder entrar y salir del país con este permiso que otorga el Mercosur, ¿ya? Esto implica no solamente para las mujeres el tema, digamos, de un espacio laboral bastante complejo, porque se pueden ver sometidas a todos estos abusos, ¿cierto? O explotación laboral, sino que también a como vista ciega que se hace respecto, por ejemplo, a las condiciones informales de este trabajo,
donde los costos los pagan las migrantes, obviamente porque hay costos, digamos, en términos psicológicos, afectivos, corporales, en términos de seguridad social, etcétera. Bueno, otro tema importante que hemos vinculado nosotros y hemos trabajado, porque eso al ver este contexto nos llevó a profundizar más, es el tema de la gestión emocional. Y ahí trabajamos mucho lo que es digamos, el marco teórico de las emociones desde la sociología. Nos basamos prácticamente en lo que tiene que ver el marco que trabajó Hochuli, ¿cierto? Respecto a la mirada más cultural de las emociones. En algún momento también trabajamos desde la mirada estructural de Kemper, pero más nos hemos basado en lo que plantea Hochuli con el tema de que existe tanto en destino como en origen una cultura emocional que dice cómo deben sentirse las emociones, también cómo poder manejar las emociones, digamos, en cada uno de esos contextos. Y por eso hablamos de la gestión emocional, donde hay varias situaciones que plantea la autora Arlie Hochuli, planteando desde gestiones emocionales más, digamos, leves, como sería, por ejemplo, poder manejar el cuerpo, no sé, sonriendo ante una situación compleja, o poder hacer acciones pequeñas, digamos, que tienen que ver, por ejemplo, con, no sé, poder entender, digamos, o imaginar una situación para no sentir ya específicamente esta emoción compleja, pero al mismo tiempo también hay gestiones profundas, que es convencerse de, digamos, de cómo yo estoy sintiendo la emoción y cómo debo cambiarla para sentir algo distinto, que eso tiene un peso mucho mayor. ¿Qué hemos encontrado nosotros al respecto? Hemos visto que las migrantes realizan todo tipo de gestión emocional en estos contextos donde realmente, digamos, se ven enfrentadas a una cultura distinta a la de su país de origen, una cultura emocional distinta y una cultura general distinta, y en un ambiente, como decíamos, laboral complejo, donde tienen que ellas gestionar desde, digamos, las reglas que les ponen para poder trabajar hasta las emociones respecto a sus hijos, ¿ya? Y a cómo viven esta circularidad. Nos damos cuenta que, digamos, las emociones, no solo circula, digamos, la mujer, sino que también circula el cuidado y también circulan las emociones, ¿ya? Eso ha sido un poco el descubrimiento que hemos hecho a través de este tiempo y de cómo las mujeres tienen una disonancia emocional que se siente en su cuerpo, ya donde hay costos también corporales, como por ejemplo las sanciones sociales, y costos también emocionales bastante fuertes. Bueno, desde allí hemos también transitado hacia otros marcos bien interesantes, como por ejemplo la interseccionalidad como marco teórico, porque como es una migración feminizada, donde hemos visto, digamos, cómo esta interseccionalidad tomada desde distintas miradas nos pueden explicar un poco estas dimensiones de dominación y situación de desigualdad que las mujeres están viviendo, donde se van cruzando, ¿cierto? Interseccionando distintos dominios de dominación y subalternidad, como por ejemplo la mirada de Crenshaw, que nos habla de cómo estructuralmente existen ya elementos en nuestra cultura, en la sociedad, etcétera, que nos hablan de patrones que nos llevan a esta discriminación, como lo decían las ponentes anteriores, donde hay mucha xenofobia, hay bastante racismo, ¿cierto? Y no se trata igual a un pueblo que otro, y donde también el ser mujer, por ejemplo, el ser de raza, el tener, digamos, una situación de, digamos,
migratoria distinta, hace que se interseccionen y que ellas caigan en estas situaciones de desigualdad. Bueno, también eso, según la mirada de Crenshaw, que nos habla de que esto estructural se va vaciando a las instituciones que se articulan para poder, digamos, hacer actuar la ley de cada país y además entregar los servicios sociales correspondientes, como desde esas mismas instituciones también se dan estas discriminaciones, ¿no? Y estas desigualdades, estas dominaciones. Y finalmente esto queda en lo representacional y simbólico en la sociedad, en las relaciones cotidianas. Bueno, y después tenemos, vamos hilando más fino todavía Andrea, se desde... nos va acabando el tiempo. ¿Estamos listos ya? Entonces, bueno, hemos tenido ¿Quieres otros cerrar? campos, como voy a cerrar. Hill Collins, que también nos plantea una matriz especial de dominación, y nosotros hemos visto que esta interseccionalidad conversa mucho con la mirada patriarcal, ¿ya? También con esta mirada del pensamiento o la mirada más de dominación colonial, y que eso tiene un peso, por ejemplo, con lo que estudiamos nosotros, que es el trabajo de cuidado remunerado doméstico. Y ahí hemos abierto otro campo más, donde hemos estudiado, por ejemplo, los planteamientos de Vidaseca, Espinosa, Hooke, Lugones, Montani, Rivera, Segato, etc. Y esto nos han dado bastantes respuestas para poder entender la situación de estas mujeres y de su trabajo de cuidado. ¿Ya? Mujeres que dejan a sus hijos allá y vienen a cuidar a otros. Bueno, podríamos hablar mucho más, pero no me quiero extender más. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Qué bueno. Una preguntita, Andrea. Ujú. Muchas de las migrantes bolivianas pertenecen a determinados grupos étnicos, ¿verdad? O Sí, sea, lo racial tiene un papel muy, muy importante. muy importante. Ellas son de etnia más bien aymara o quechua, ¿ya? Y esto repercute mucho también, por ejemplo, eh, bueno, hablamos de la interseccionalidad de lo racial, por ejemplo, incluso en el tipo de contratación o de búsqueda de ciertas características en mujeres, por ejemplo, para el cuidado de niños, para el trabajo doméstico en específico, y hay mujeres que no las contratan en el área doméstica por esta visión, digamos, de que van a ser menos cariñosas o más proactivas o más contestatarias, etc. Entonces, la mujer boliviana es muy, digamos, valorada por las empleadoras y los empleadores en el trabajo doméstico por sus características de acuerdo a esta etnia de sumisión, de hablar más bajito, de ser muy cariñosas y todo eso. ¿Mm? Muy interesante. Muchas gracias, Andrea. Ya volveremos al tema en la siguiente ronda. Entonces, le cedo la palabra a Mónica. Muchas gracias. Sí, bueno, yo quiero comentarles un poco con este contexto que daba de manera inicial y de la heterogeneidad y complejidad migratoria que existe en México. También olvidaba mencionar pues los flujos extracontinentales que se están presentando en México y que van, digamos, todo este panorama tan complejo, primero habría que ir como definiendo en contextos más particulares, ¿no? Desde donde yo trabajé y que es donde yo me asiento, que es en el estado de Tlaxcala, como les decía, es un punto medio, ¿no? Del país, está en el centro, y mayoritariamente la cuestión migratoria dentro del país se ha enfocado en la frontera sur y en la frontera norte, ¿no? Tenemos mucho trabajo que se ha hecho sobre lo que está ocurriendo en el sur del país, específicamente en Chiapas, con el arribo de población centroamericana, pero también con el arribo de población de origen extracontinental, del Caribe, como pues está ahí la presencia constante de la Guardia Nacional y también lo que está ocurriendo con estos asentamientos en condiciones de absoluta precariedad en el norte del país y con la violencia que se ha acrecentado en nuestro país, pero hay relativamente pocos trabajos sobre lo que está ocurriendo en el centro y cómo estos controles fronterizos
se han extendido a espacios no fronterizos, ¿no? Cómo la noción de frontera está permeando todo el tiempo. Y hace algunos días, apenas en el municipio donde se ubica el albergue donde yo trabajo, hace unos años primero mandaron colocar una malla ciclónica que impidiera el paso de la población que viene viajando en el tren conocido como La Bestia. Se colocó esa malla para que no pudieran pasar la población migrante. Ahora se construyó un muro para que no pudieran acceder al albergue. Entonces estamos hablando de una complejidad que además se añade esto que comentaba Carolina, del desplazamiento interno que también se está manifestando de manera importante. Siempre se ha manifestado, pero no como en estos años, sino con la visibilidad que ahora tiene, que es otro elemento que está ahí, que está complejizando también el panorama. A nosotros, y hablaré un poco en plural porque somos un equipo muy limitado, pero somos un grupo de al menos 3 personas que hemos estado trabajando en el albergue La Sagrada Familia, aquí en la ciudad de Apizaco, ya desde el 2014. Y nosotros empezamos a trabajar también el tema del cuidado, pero del cuidado en espacios no domésticos y el cuidado específicamente en el voluntariado. Nosotros nos interesa, y en particular a mí me interesa explorar sobre el papel de las voluntarias, que mayoritariamente son mujeres, en todo el país, pero específicamente en Apizaco, cómo estas mujeres que no son migrantes se involucran en este proceso migratorio para sostener la vida de la población migrante, que además está en un contexto de discriminación, de violación sistemática a sus derechos humanos, de desaparición forzada. Tristemente también en México se han hecho muy evidentes todos estos delitos de trata, los secuestros, la trata con fines laborales, pero también sexuales. Entonces, a nosotros nos interesa analizar el papel de las mujeres no migrantes, específicamente las voluntarias. Bueno, en particular hablo en femenino porque mayoritariamente el personal voluntario en los albergues de México son mujeres que dedican su tiempo y que están de manera constante sosteniendo la vida humana de estas personas, ¿no? Preparando alimentos, atendiendo heridas, cuidando incluso a los niños en lo que las madres duermen un poco. O sea, están sosteniendo la vida humana en un contexto no doméstico, pero sí en un contexto de dependencia. La mayoría de la población que trabajamos, bueno, que atendemos y que se atiende aquí en Apizaco, se trata de población hondureña en condiciones irregulares, pero la mayoría de la población que está llegando a los albergues o a los campamentos, se trata de población que está en condiciones de irregularidad migratoria. Entonces, eso ha generado una estigmatización aún mayor en los espacios locales, y que con la pandemia se exacerbaron, ¿no? Se les veía como los portadores de la enfermedad, y que eran las voluntarias, y son las voluntarias de la sociedad civil, de la sociedad religiosa, las que están sosteniendo esa vida humana, pero que además no cuentan con ningún apoyo del Estado, ¿no? El Estado mexicano se ha desatendido, se ha hecho para atrás, y entonces es la sociedad civil la que está manteniendo toda esta, pues estas vidas, ¿no? Estas vidas que nosotros buscamos. En particular, yo retomo la noción de Judith Butler respecto a la noción de la precariedad, como esta exposición, como esta condición de vulnerabilidad maximizada, como esta exposición a los riesgos, que no hay un Estado que los pueda aminorar, pero que además fomenta esa existencia de esos riesgos. Y entonces son las mujeres las que están sosteniendo la vida de estas personas en condiciones de precariedad. Y además, a nosotros, eso sí es mayor, digamos, en colectivo, estamos haciendo análisis de género hacia los varones migrantes. La población que
pasa por Apizaco, el 90% son varones. No quiere decir que no haya mujeres, pero es interesante, en Tlaxcala son pocas las mujeres migrantes porque además es una zona reconocida como una zona de trata sexual. Entonces prefieren optar por otras, las mujeres se van por otras rutas, pero aquí mayoritariamente vemos varones. Entonces estamos buscando desarrollar la mirada interseccional justamente para poder entender cómo operan en los varones también tanto los mandatos de género como la cuestión de la proveeduría, que muchos de ellos siguen siendo proveedores, pero también con la cuestión de la violencia que viven en sus países de origen, los aspectos raciales, y en un país racista como México, es interesante, por ejemplo, la cuestión de la población garífuna, que comparte ciertos elementos con población afro de Haití en el sentido de la discriminación y en el sentido de la marginación que expresan en todo su trayecto, pero también la condición migratoria. Y en ese sentido nos ha interesado también desarrollar esta mirada hacia los varones, no olvidando que existen mujeres que están atravesando en condiciones de mucha mayor vulnerabilidad, con una exposición brutal a la violencia de género, pero también nos interesa pues ahondar en lo que está ocurriendo en los varones. Eso sería. Muchas gracias, Mónica. Bueno, muy interesante. Le cedo la palabra a Carolina. Listo, entonces yo lo que tendría que decir primero es que el abordaje, de nuevo con el que trabajamos desde la Clínica Jurídica para Migrantes y el Centro de Estudios de Migración, en el que además la mayoría somos pues abogadas, nuestro enfoque es desde una perspectiva de derechos humanos, en la que siempre pedimos en el diseño de la política pública y en la adopción de las medidas estatales, es que se considere el enfoque de derechos humanos, el enfoque diferencial, la interseccionalidad, que el género esté presente y exacto. Entonces, el enfoque diferencial para nosotros es muy importante porque las personas migrantes no son homogéneas, son heterogéneas y en cada una de ellas pueden coincidir distintas situaciones de vulnerabilidad que se suman y que profundizan la situación en la que esas personas se encuentran. Entonces, si se es niño, niña, adolescente, si se pertenece a la población LGTBIQ+, si es una persona que tiene una discapacidad, si es una persona que es adulta mayor, que es una persona que proviene de un sector rural, que no ha tenido una educación o hasta cierto nivel, si es hombre, si es mujer. Entonces, todas estas características buscamos que se tengan en cuenta al momento del diseño de la política pública. Lamentablemente, en Colombia, la respuesta que hemos tenido, como lo mencioné en mi espacio anterior, ha sido de emergencia, ha sido humanitaria y está pensada para los migrantes, como si esto de nuevo fuera un grupo homogéneo y no ha tenido un enfoque diferencial. Parte de nuestro trabajo precisamente ha sido advertir cómo esto no tiene, por ejemplo, en consideración las especiales afectaciones y vulneraciones que la población, por ejemplo, que las mujeres, las jóvenes y las niñas migrantes enfrentan por el solo hecho de ser mujeres. Y allí, por ejemplo, el trabajo que hemos hecho en un caso pues, que ha sido de alguna manera exitoso y que ha tenido renombre regional, lo que fue la garantía, si se quiere, para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres, pues allí en la sentencia la Corte Constitucional reconoció las especiales afectaciones que sufrían las mujeres migrantes en situación migratoria irregular cuando querían acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, que es un derecho en Colombia. Y allí hicimos esta intervención mostrando las especiales afectaciones que tenían las mujeres migrantes. Y aquí quiero poner sobre la mesa un ejemplo que a veces no se tiene tan claro. Por supuesto, todas las mujeres experimentamos barreras para acceder a la IVE, pero sabemos que el tema de clase incide de manera pues protuberante en qué acceso puedo tener y que esto afecta a las mujeres rurales, las más empobrecidas, las mujeres racializadas y a las que se les suma cada una de esas características. Pues lo que nosotros pusimos sobre la mesa en la conversación es que las mujeres migrantes, y en especial las que están en situación irregular, pues también se suman a esa cadena de mujeres que tienen unas barreras más profundas para acceder a la IVE. Y allí poníamos sobre la mesa el hecho de que una mujer en situación migratoria irregular que pide al sistema de salud, por ejemplo, practicarse un aborto, porque por ejemplo ha sido víctima de violencia sexual o acude a las autoridades para denunciar lo sucedido, va a tener una amenaza, un riesgo que no tenemos las mujeres nacionales, y es el riesgo de la deportación, de la expulsión
¿no? Por el hecho de haber ingresado de forma irregular al país o encontrarse de forma irregular. Y esa experiencia del temor o el riesgo latente a la deportación, a la expulsión, únicamente la experimentan las mujeres, pues las personas migrantes en general, y en este caso por el acceso al aire, pues las mujeres y las jóvenes y las niñas. Entonces, de nuevo, siempre mostrar, poner sobre la mesa cómo las políticas públicas no son neutras, no pueden ser neutras, y en su dice, los marcos normativos igual, tienen que tener en consideración este factor diferencial y ver de qué manera las personas se aproximan distinto y tienen distintas necesidades a las que el Estado en sus respuestas pues tiene que atender. Entonces, por ejemplo, nosotras nos hemos concentrado en identificar cuáles son las necesidades más apremiantes de la población migrante y refugiada, sobre todo la que llega en condición de mayor vulnerabilidad socioeconómica, que es la que atendemos de forma gratuita en la universidad con nuestras estudiantes y con nuestros estudiantes. Entonces, por ejemplo, desde el abordaje, por supuesto, del derecho, nosotros tratamos temas de salud, de acceso a educación, de protección internacional, personas que requieren, ¿no?, que se les reconozca como personas refugiadas, temas de debido proceso en sanciones migratorias, de deportación y de expulsión. También trabajamos en temas de anulaciones de registros civiles de nacimiento de personas, por ejemplo, que tienen la doble nacionalidad, tienen nacionalidad venezolana y han venido a Colombia y buscan su nacionalidad colombiana. Y ha aparecido un tema que es muy novedoso y con el cual como que quiero ir cerrando este punto de la ronda, y es el tema de la inclusión socioeconómica, de la integración laboral y de las garantías laborales de las personas migrantes. Como yo les mostré, Colombia pasó de ser, digamos, un país donde era más que todo expulsor de migrantes, ¿no?, de sus nacionales afuera y no tanto receptor, pero de un momento, en una vuelta de unos 4 años, pues pasó a ser un receptor muy importante de población venezolana. Y hacia el 2019, si mi memoria no me falla, o 2019, 2018, 2019, se expidió un COMPES, que es un documento de política pública aquí en Colombia, pues para las colegas que no tienen ese contexto tan normalizado, y allí el gobierno nacional dice a qué le va a apuntar en determinada materia. Y en ese momento dijo, aquí hay que fortalecer, por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a la educación, y necesitamos medidas de emergencia. Y se acaba este año de expedir un nuevo COMPES, el que ya dijeron, ya no es lo humanitario, ya no es la emergencia, tenemos que pasar a políticas públicas de largo aliento, de largo plazo, porque esta población tiene una vocación de permanencia. Y allí el tema laboral y de las garantías laborales y la seguridad social se puso sobre la mesa. Y en este momento, por ejemplo, para mí es una preocupación teórica de incidencia y de litigio importante de qué manera este nuevo diseño o preocupación de la política pública migratoria en general, que quiere abordar la inclusión socioeconómica y la integración de la población migrante con la población de acogida, está considerando la cuestión de los cuidados. Es decir, estamos midiendo, estamos teniendo en cuenta la carga de cuidados o de qué manera los cuidados están afectando o no la posibilidad de las mujeres migrantes de incluirse en el mercado laboral, de poder buscar un trabajo, o de qué manera estamos considerando que son ellas las que suelen tener, por ejemplo, la carga o la desventaja que tiene un adolescente frente a un hombre de su misma edad cuando ella tiene que hacerse cargo de los trabajos del hogar para que, por ejemplo, la mamá pueda salir a buscar un trabajo. Creo que eso no está considerado, se hace una mención menor en este documento de política pública, pero creo que una tarea apremiante e importante es poner estas cuestiones sobre la mesa. Para terminar, pues a la Corte Constitucional, que es nuestra más alta instancia judicial en materia constitucional, ya han venido llegando casos de garantías laborales, y muchas de ellas son de mujeres embarazadas, mujeres migrantes embarazadas, que apenas quedan en embarazo, son echadas de su trabajo sin que se les reconozcan las garantías laborales. Y de nuevo entonces están apareciendo un conjunto de decisiones que están diciendo, incluso si la mujer se encuentra en una situación migratoria irregular, tiene derecho, por ejemplo, a la estabilidad reforzada y a la protección, no solamente de ella como mujer embarazada, sino también del recién nacido. Entonces, esto para decir que poco a poco las cuestiones laborales, las cuestiones de cuidado, las cuestiones de los derechos a la seguridad social se están abriendo un camino, y esta es una ventana importante para ir considerando desde un enfoque diferencial, interseccional de derechos humanos y de género, una política que sea más clara y que tenga que tenga una claridad sobre cómo la migración no es homogénea
es heterogénea y cada persona tiene distintas necesidades a las que el Estado y sus políticas públicas tienen que responder. Muchas gracias, Carolina. Nos pasamos unos minuticos. Entonces, en esta tercera ronda, como muy seguramente la mayoría de la audiencia es colombiana, muy seguramente te van a hacer preguntas. Entonces, te voy a omitir en la tercera ronda para que más bien te espantas en las preguntas. Nos quedan 20 minutos. Entonces, voy a hacer una tercera ronda mucho más corta, de 2, máximo 3 minutos. Alrededor del tema, pues este es un espacio muy académico, alrededor del tema de la agenda de investigación y de los problemas. Ya Carolina mencionó, por ejemplo, las apremiantes. En América Latina estamos estrenando algunos gobiernos. Chile es relativamente joven, Colombia pues lleva 2 meses, Brasil no se ha posicionado. Entonces, digamos, hay oportunidades también de ventanas políticas para cambios de política pública. La reapertura de la frontera colombo-venezolana, que estuvo 7 años cerrada la frontera, acabó de abrirse hace un par de semanas y también ese es un panorama nuevo que tenemos, ¿no? Entonces, frente a esos nuevos problemas, ¿cuál es nuestra agenda? ¿Cómo podemos seguir? ¿Qué nuevos aportes podemos hacer para la academia latinoamericana? Y pues todas que estamos en estas redes, yo creo que podemos contribuir bastante en eso. Aquí se han dado unos conceptos muy interesantes, tanto desde la literatura de migración, como desde la literatura de cuidados, como en las literaturas ya disciplinares, como por ejemplo, pues en la migración, Mónica mencionó los análisis verticales de la migración, las fronteras taponadas, la inmovilidad o el asentamiento en la movilidad, es decir, una serie de nuevos términos que surgen para entender las nuevas problemáticas. Hemos hablado también pues del cuidado, de todo lo que significa el cuidado en esa mirada multidimensional e interdisciplinaria. Especialmente Andrea nos habló del trabajo emocional, de lo que son las relaciones de cuidado, porque también ahí se pueden expresar individualmente los sufrimientos que son patrones a veces sociales en estos procesos de migración y resultan muy interesantes. Y pues del trabajo de Carolina, pues todo lo que es el litigio legal para visibilizar y para defender los derechos de las personas en contextos no nacionales. Entonces, tenemos un abanico muy amplio de conceptos y una agenda muy interesante. Entonces, yo quisiera que Sandra iniciara esta ronda, 2 minuticos como para simplemente mencionar esa agenda y darnos unas ideas centrales a ese gran público. Hemos estado entre 75, 80 personas, especialmente estudiantes de posgrado que están haciendo tesis y demás, y pensando y conociendo estos nuevos conceptos, ¿qué podríamos aportarles? Entonces, Sandra, tienes unos pocos minutos. Muchas gracias. Te doy la palabra. Sí. Gracias. Mira, yo pienso que en el caso de Chile sería interesante ver las discordancias entre lo que se declara y lo que efectivamente se hace. Porque hace unos 2, 3 años, el entonces gobierno chileno quiso darle prioridad a la migración y postuló que las largas filas que existían frente al Departamento de Extranjería y Migración se iban a eliminar. Y lo que sucedió fue que todo se virtualizó. Todo se virtualizó y ahora ya los y las migrantes no realizaban las filas largas, frente a extranjería, sino que debían hacerlo todo por internet. Cuando las personas migrantes llegan a Chile, ¿cómo van a tener internet? ¿Cómo van a tener ese acceso? ¿Ya? Y lo que sucedió fue que, por lo menos en la región de Tarapacá, en el norte de Chile, una repartición de gobierno llamó a las asociaciones de migrantes y promigrantes, y muchas de ellas religiosas, para que ayudaran a las y los migrantes a realizar su tramitación virtual. Y eso causó tal atraso que hoy en día las visas de permanencia definitiva tienen un 49% de las visas están retrasadas.
desde el año 2018 hasta hoy día. Entonces, es bastante discordante entre lo que se dice y lo que efectivamente se hace. Y otra situación muy clave en esto es que se han producido muchas expulsiones mediáticas. Hubo muchos aviones con población haitiana. Y en el tiempo de la pandemia hubo varias expulsiones venezolanas en donde ellos iban portando overoles blancos, haciendo casi un símil a que ellos estaban contagiados. y además se los condujo de manera esposada. Entonces, es interesante ver cómo varios de los elementos que los gobiernos han ido diciendo que es para una mejora de la migración, en la práctica termina no siendo así. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con la visa de responsabilidad democrática, que se le dio a la población venezolana. Sin embargo, solamente un 14% de estas solicitudes se han cursado. Y de manera similar es en las visas de reunificación familiar, que también ha estado lento. Entonces, la verdad es que hay bastante discordancia entre lo que se dice y que efectivamente se hace. Y a la base de eso, hay una gran resistencia, hay un gran racismo y clasismo, que lo dijimos al comienzo, y eso sería importante, porque obviamente eso está a la base y nos deja que se avance en materia migratoria. Y además también concuerdo, como decía Carolina y Mónica, en que debe ser, esta situación migratoria es común a los países y los gobiernos deben hacer esfuerzos por trabajar conjuntamente, porque obviamente cuando se recrudecen las medidas en un país, esos mismos flujos se desplazan hacia otros países. Y quisiera pasarle también la palabra a Andrea, que quisiera hablar 2 minutitos sobre esto, 1 minuto y medio, Andrea. Muchas gracias, Sandra. Tiene la palabra, Andrea. Un minuto. Sí, muy cortito, señalar que esto mismo se ha visto reflejado, como nosotros decíamos, a nivel institucional, ya con el tema de la protección social, ya. Hay mucha crítica, mucha complejidad respecto a ese tema y hemos visto que, en primer lugar, no hay una conversación entre la protección social del país de origen con el país de destino, y se dan desarticulaciones. No es solamente el tema legal en sí, sino que, como decía Carolina, las políticas públicas, cómo están conversando ahí y cómo se desarticulan y causan mayor, digamos, mayores como actitudes antirracistas, ¿cierto? O racistas, más bien, por una parte de la población y antirracistas por otra. Hay muchas dificultades ahí y nosotros vemos que la necesidad de poder estudiar eso para poder ver cómo cada país se hace responsable y puede articular esto finalmente en una protección social transnacional, ¿ya? Que es un ámbito que se nos impone como muy necesario, ¿ya? Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, qué bueno poderlas oír desde tanta distancia, y ya pues en Chile ya son las 9:20 de la noche. Entonces, muchas gracias por esta participación a estas horas de la noche para Chile. Le doy la última palabra a Mónica para hacer una ronda de unas 3 preguntas en los minutos que nos quedan. Entonces, Mónica, tienes 2 minutos para cerrar esta última ronda. Sí, muchas gracias. Voy a tratar de ser muy breve para que también Carolina pueda cerrar sobre lo que quería presentar. Y bueno, algo que no quisiera como dejar fuera es, con esta complejidad que tiene nuestro país, que tiene México, es importante también decir que seguimos siendo un país de migrantes, ¿no? Tenemos mucha población mexicana que sigue yendo a Estados Unidos y que seguirá, porque las condiciones sociales, económicas, políticas en México pues están generando también que las remesas sigan estando como en la cúspide de donde obtenemos los recursos, ¿no? Eso es algo importante que hay que destacar. Y al mismo tiempo, México sigue siendo un país de migrantes
sigue siendo un país de paso, pero en esto que comentaba de la espera prolongada, ¿no? De la movilidad en la inmovilidad y cómo se ha atendido, eso está totalmente desdibujado en las políticas públicas. No hay políticas públicas articuladas que permitan entender qué va a ocurrir para la atención de la población en condiciones de migración y de estancia irregular, pero también en condiciones vulnerabilizadas, es decir, en cómo el Estado mexicano ha también generado estas condiciones de precariedad para estas poblaciones, ¿no? Totalmente fuera de los derechos, totalmente incluso indignas de cómo están asentados en algunos espacios, sobre todo de ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, en el estado también de Tamaulipas. Entonces creo que esa sería una. La otra es que es necesario elaborar diagnósticos locales para generar miradas situadas de los procesos que estamos viviendo en México, que puedan comprender la heterogeneidad de lo que está ocurriendo y que puedan decirnos qué está ocurriendo con población que está sometida a una discriminación constante, tanto por su condición de clase como por el racismo imperante en nuestro país, pero que también existe un contexto de violencia constante y continuo que supongo ustedes han oído lo que estamos pasando en nuestro país. Entonces, creo que es importante hacer estos diagnósticos locales con miradas situadas y también un tema que creo que está ahí, que no podríamos olvidarlo, sería el análisis de los efectos psicosociales de la larga espera y de la incertidumbre de la inmovilidad en la movilidad y de la violencia que también se atraviesa para quienes hacemos trabajo de campo en contextos de riesgo. Creo que ese es otro tema importante y cómo a veces están tan concentrados en algunas temáticas ya como muy clásicas que no vemos lo que está ocurriendo y no exigimos, por ejemplo, este acceso universal a la salud sin importar condición migratoria, que ese es uno de los temas que también está ahí y que está, que tiene que ver con la falta de seguimiento del Estado mexicano a los derechos humanos de las poblaciones migrantes en condiciones de irregularidad. Entonces creo que trataría de dejarlo aquí para que nos dé chance de para que nos dé tiempo de unas preguntitas. Muchas gracias. Roger, ¿podemos pasarnos unos 5 o 10 minutos más? Sí. Sí, señor. Bueno. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a hacer una ronda de comentarios, preguntas. Por favor, les pido que sean lo más breves y concretos en sus comentarios o preguntas y entonces cedemos la palabra a los asistentes, a las y los asistentes a este evento, que son cerca de 70 personas. Entonces hacemos una ronda, una primera ronda. Entonces, por favor, levanten las manos. A ver, es posible, ¿no? Jairo. Bueno, entonces mientras vamos viendo, por lo menos tomamos 3 inquietudes. Le voy a ceder la palabra a Carolina para que haga su cierre y especialmente qué pasa con la apertura de frontera. Digamos, qué cambia el contexto que acaba de suceder en Colombia, ¿no? Y el encuentro de los dos presidentes, ¿no? El nuevo presidente de Colombia y el presidente venezolano. Entonces, eso es un contexto nuevo, político nuevo, que eventualmente puede generar algún cambio de política. Dale, Carolina. Yo creo que, bueno, aclarar que la frontera en realidad en estricto sentido no estaba cerrada. Es decir, lo que había era una anulación o una cancelación, si se quiere, de los intercambios comerciales. Pero la frontera ha estado activa desde que se reabrió luego de la pandemia. Pero claro, digamos que comercialmente ha rodado la idea de que se abrió la frontera, que es sin duda muy significativo. Yo creo que los dos presidentes que se sienten a decir es importante esta relación,
y entre otras porque el llamado cerco diplomático a Maduro pues no funcionó, y ese ostracismo en el que lo querían poner para tumbar el régimen, pues eso no funcionó. Entonces yo creo que Venezuela es un actor importante, con este país compartimos una frontera tremendamente extensa, muy porosa, con unas relaciones de larga data, de familias binacionales. Entonces yo creo que eso es una buena noticia, entre otras, porque de ahí vendrán, espero, que tengamos presencia consular de Colombia en Venezuela, que Venezuela reactive su presencia consular en Colombia para que las personas venezolanas presentes en Colombia puedan hacer trámites, porque hoy en día no los pueden hacer. Entonces creo que eso va a traer cosas pues muy positivas, no solamente en lo comercial, esperemos que así sea, pero también en las garantías y el acceso que las personas migrantes venezolanas aquí pueden tener para interactuar con su país. Ahora, ¿qué es una preocupación que tenemos en este momento? Es que en todo caso no ha sido muy clara cuál es la perspectiva que el gobierno actual del presidente Gustavo Petro tiene en relación con la migración. Queremos saber si se va a extender o se van a abrir nuevas ventanas de regularización migratoria para la población venezolana. Entonces ahí queremos un poco más de claridad y contundencia de cuál es la postura de este gobierno en relación con eso. Digamos que estamos un poco congelados, pero por supuesto yo personalmente celebro que estas relaciones se reactiven más allá de lo ideológico. Por supuesto todo en la vida es político, pero digamos más allá desde la foto y del titular, creo que es importante que haya una oportunidad. Yo creo que hay una oportunidad para poder generar relaciones entre los dos países y buscar mecanismos. Entonces ese sería como mi comentario, ¿no? Y que la gente pueda fluir libremente, porque es que yo quiero simplemente decir esto. Cuando se dan cierres de frontera, porque como por ejemplo pasó en pandemia, la gente no va a dejar de cruzar la frontera. Eso lo que va a hacer es que las condiciones se agraven, se pongan más peligrosas y más costosas para las personas que tienen que emigrar. Entonces, mientras más rápido podamos proteger la frontera, podamos tener el control sobre la frontera, porque Colombia no tiene control sobre su frontera, creo que eso va a generar que los flujos sean pues un poco más seguros para las personas que tienen que transitar entre uno y otro país. Muchas gracias, Carolina. Jairo. No, yo no tengo comentarios acá en este punto. Ok, ¿alguien en la audiencia? Entonces, yo no sé si pueden levantar la mano, supongo que sí. Bueno, entonces, no, pues siendo así, vamos a cerrar justo a tiempo, a las 7:30. Yo les quiero agradecer de nuevo a Mónica, a Sandra, a Andrea y a Carolina su participación. Carlos tiene la mano levantada. Levantó la mano, Carlos. Ya te doy la palabra, Carlos, por su participación. Antes de que cerremos, de podernos haber visto y por lo menos dar un par de ideas alrededor de los temas que estamos trabajando y que nos interesan a todas y todos, y que es uno de los fenómenos mundiales y especialmente en América Latina que ha exacerbado las condiciones de grupos de población realmente sometidos a situaciones muy difíciles de migración que pues exacerba las vulnerabilidades desde distintos puntos de vista. Carlos, tienes la palabra. Si puedes prender cámara. Gracias. Voy a prenderla rápidamente. Estoy en el transporte público, me disculpo con ustedes si hay mucho ruido. Yo tengo una pregunta puntual. Han mencionado que el enfoque interseccional es bastante importante y digamos que alrededor de él se generan símbolos y mediciones estrictas. Y hay varias maneras de acercarse a la interseccionalidad. Voy a rescatar tres. Una es desde un enfoque dirigido a los grupos para promover la inclusión de más voces en el espectro de voces que escuchamos. La otra es desde el proceso y la tercera es desde el sistema, un enfoque centrado en el sistema. Mi pregunta va en torno a cuáles serían esas mediciones, desde qué enfoque sería mejor lograr las mediciones de esos factores interseccionales, teniendo en cuenta las problemáticas planteadas, y
pensando también en esos símbolos que se generan y que son difíciles de medir, como los que mencionaba Sandra, por ejemplo, sobre las batas blancas o, por ejemplo, la ausencia. Gracias. Se te fue la voz. Muchas gracias, Carlos. Muy bien, yo creo que tomamos el punto. Voy a ceder la palabra a la segunda pregunta a Crisi. ¿Tiene la palabra, Crisi? Gracias, ¿cómo están? Buenas tardes. Quisiera saber si de pronto dentro de esta revisión de la literatura ha tenido algún acercamiento frente a o alguna investigación sobre la transformación de las prácticas de cuidado hacia las niñas y a los niños que están en esta condición migratoria, pensando que también dentro de estas situaciones que se invisibilizan, también pues por la premura por la urgencia también que implica la atención humanitaria, si ha habido un cambio también en estos roles de cuidado y cómo esto afecta también pues a las mujeres y a las niñas. Gracias. Muchas gracias, Crisi. Bueno, no hay más manos levantadas, entonces les voy a ceder un minutico a cada una de ustedes y voy a comenzar por Andrea, que habló, pues ahí prácticamente las dos preguntas le tocan. Hablaste de Bueno, interseccional igual que sí. Mónica. Okay. Bueno, en realidad, digamos, lo que yo podría decir redondeando de las dos preguntas es que efectivamente la interseccionalidad es un enfoque bien complejo para poder, digamos, analizar, porque son muchos, digamos, los marcos que se van cruzando y estas variables de dominación que se van articulando y que no son fáciles de ver a primera vista, sino que uno tiene que ir como mirando desde lo estructural a lo institucional, a las relaciones cotidianas día a día y cómo se van juntando estos factores de dominación de raza, de clase, de género, de nivel educacional, situación migratoria, etcétera, etcétera, edad, bueno. Nosotros lo que podríamos decir respecto a las niñas, por ejemplo, bueno, hemos estudiado más a las mujeres en realidad, pero sí hemos visto algunas mujeres que se han traído a sus hijos a Chile y las mujeres que han dejado a sus hijos en origen también. Y realmente, por una parte, hemos visto cómo, por ejemplo, se dan estas cadenas globales de cuidado donde hay desigualdades bastante potentes, digamos, en términos de cómo las mujeres tienen que asumir, digamos, el cuidado tanto en origen y dejar proyectos, digamos, tener costo y venir a cuidar a otros niños, digamos, por las faltas de políticas públicas de cuidado que hay acá. Por otro lado, los niños que vienen a Chile también, generalmente las niñas tienen un ingreso, digamos, a veces más diferenciado en cuanto a los servicios de protección social escolar, etcétera. Si bien no hay barreras para el ingreso, digamos, en la atención de los servicios públicos, sí hay estas variables, digamos, que cruzan lo simbólico ya muchas veces en los profesores, en las personas que trabajan en situación de salud. Nosotros tenemos una colega que ha escrito mucho sobre este tema, digamos que es Nanette Liberona, que los invitamos también a poder, digamos, analizar. Y lo que sí hemos visto que muchas adolescentes que llegan acá se ven muy expuestas a temas de trata también. Entonces ahí hay variables, digamos, que se van intersectando, como así decía yo anteriormente y Javier planteaba, en el trabajo doméstico hay ciertas características, por ejemplo, las mujeres migrantes bolivianas, hemos visto que también muchas veces digamos, digamos el país de origen y la racialización se cruzan con el género, porque el género es una categoría ya de clase, ya el género se transforma en una categoría de clase y de raza. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, digamos,
de raza negra, digamos, y también que vienen de Colombia o de Venezuela, donde hay mucha mirada por ejemplo, el tema de la explotación, digamos, sexual en términos de trata, y de las mujeres bolivianas en términos de explotación en el tema doméstico, ¿ya? Más que nada por ahí podría ir mi respuesta, aunque a nosotros nos falta bastante más todavía por conocer. No sé si Sandra quieres agregar algo cortito ahí, que se me haya ido. Sí, quisiera simplemente agregar que los estudios que nosotras hemos hecho utilizando el enfoque interseccional no han buscado medir. Nosotras no buscamos medir cuál factor tiene mayor peso, porque nuestras investigaciones han sido principalmente cualitativas, que buscan comprender un determinado fenómeno. Entonces, en este sentido, nosotros hemos dado un marco general, mostrando cuáles son el contexto chileno, el contexto boliviano. Nosotras hemos estudiado las trabajadoras domésticas y de cuidado bolivianas en Chile. Entonces hacemos referencia al contexto de Bolivia, al contexto chileno y a cómo se plasma este colonialismo, ¿ya? En esta categoría de, como decía Andrea, de clase, de género, de raza, etnia y también de categoría migratoria. Porque hay muchos supuestos y nosotros nos hemos encontrado con declaraciones que atribuyen ciertas desigualdades, atribuyen ciertas características a estas mujeres por el solo hecho de pertenecer a estos grupos que son excluidos. Entonces, eso nos permite a nosotros el enfoque interseccional. Muchas gracias, Sandra. Ya. Muy interesante, y lo tenemos en las publicaciones en los cuales pues lo han explicitado de manera muy clara. Bueno, quiero que Mónica cierre con el último minuto, si quieres decir algo más. Sí, muchas gracias. Sí, igualmente, en mi caso soy muy antropóloga, entonces no hago mediciones, hago, bueno, interpretaciones y comprensión. Sin embargo, creo que algo que podríamos también después dialogar es cómo desde ya la década de los 80, con todos estos trabajos que habría sobre migración interna de mujeres del campo hacia la ciudad para insertarse como trabajadoras del hogar, ya se venía discutiendo en América Latina la articulación entre clase, pertenencia étnica y género, que ha venido a enriquecerse también con el enfoque interseccional del feminismo afroestadounidense, pero que creo que también en América Latina ya desde hace muchos años lo veníamos dialogando, y creo que aquí lo interesante es analizar cómo este enfoque nos permite rescatar cómo se crean condiciones de dominación específicas e históricas, ¿no? Es decir, no como una sumatoria de desventajas sociales, sino cómo se van articulando, y creo que eso también sería importante. Me parece que bueno, este diálogo pues daría como para horas, días enteros, pero bueno, agradecer este espacio y pues haber compartido, y creo que pues me voy con muchas ideas y mucha tarea. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mónica, muchas gracias a todas. Carolina, Sandra, Andrea, un saludo y un abrazo muy especial, y espero nos volvamos a ver muy seguramente en encuentros académicos, y a toda nuestra audiencia, los estudiantes de posgrado, del CIDER y de otras partes, pues que nos acompañaron todo este tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, nada, que descansen y muy buenas noches. Chao.